Contacto vía telefónica con la embajadora Marta Bárcena. Ella representa a nuestro país en los Estados Unidos. Embajadora, muy buenas noches, qué gusto saludarla. Muy buenas noches, Salvador. Mucho gusto en saludarte a ti y a tu auditorio en el Heraldo. Embajadora, ¿cómo está viviendo esta situación? Veíamos ayer que se hizo usted la prueba del COVID, afortunadamente salió negativa. Así es, me hice la prueba porque el día 10 de marzo estuve en una reunión de trabajo con el congresista de Florida, Mario Díaz Balart, quien anunció 3 días después que había resultado positivo en la prueba del COVID y que se encontraba enfermo. Entonces, por prudencia, me hice la prueba del coronavirus para no ser yo un foco de contagio y afortunadamente el día de ayer me confirmaron que había salido negativa, con lo cual quedé muy aliviada de no haber contagiado a nadie y por supuesto tranquila. Pues nos da gusto, embajadora. ¿Cómo está viendo usted las cosas desde allá, desde Washington? Es uno de los estados pues más afectados en este momento en la Unión Americana. Bueno, efectivamente el estado de Washington fue muy afectado, fue donde empezó en cierto sentido los primeros focos. Aquí en la capital, que es el Distrito de Columbia, hemos tenido menos enfermos que en el propio estado de Washington, pero ya el número de enfermos en los Estados Unidos se está igualando o está casi igual al número de enfermos que hubo en China y en Italia. De hecho ya lo pasó. Exponencialmente. Bueno, es que como cambian las cifras por horas, las últimas que yo estaba viendo en CNN es que ya están iguales y no es que ya lo pasó. Entonces están cambiando constantemente y lo que sí podemos decir es que hay un foco de contagio ahorita muy grande en Nueva York, que es el estado más afectado y la ciudad más afectada, pero que también aquí en el Distrito de Columbia, en Maryland y en Virginia, desgraciadamente el día de ayer crecieron exponencialmente el número de personas afectadas y también de decesos, con lo cual nos ha llevado a que el día de ayer la alcaldesa del Distrito de Columbia, de la capital, declaró que tenemos que trabajar desde casa todos hasta el 27 de abril. Hasta el 27. Y que las escuelas se mantendrán cerradas hasta el 27 de abril. Importante esta medida que están tomando. Embajadora, los mexicanos que están en Estados Unidos, algunos de ellos, decía hoy el presidente, no tienen restricción para viajar a México, pero se les pide pues evitar en la medida de lo posible venir en este momento al país, y también anunciaba medidas sanitarias para los viajeros que provengan de Estados Unidos. Así es, mire, estamos haciendo un trabajo constante y muy dedicado, tanto la embajada como la red de 50 consulados, cada uno en su sede, para mantenernos en contacto muy cercano con la comunidad y a la vez apegarnos a las disposiciones federales, estatales y locales que hay en Estados Unidos sobre distanciamiento social o sana distancia, mitigación y contención. Lo que estamos haciendo ahorita es que en la mayoría de los estados y las ciudades se han declarado medidas muy estrictas para solamente brindar servicios de urgencia y estamos brindando esos servicios de urgencia en todos los consulados, pero no estamos abiertos al público de manera regular para cumplir con las ordenanzas locales de que no puede haber concentración de personas. Estamos también difundiendo información actualizada a toda la comunidad, inclusive las declaraciones del señor presidente, por supuesto, y información específica sobre la situación en cada una de las comunidades y las medidas tomadas por autoridades locales, porque nuestro objetivo es que la población mexicana se mantenga lo mejor informado y se mantenga la salud. Estamos también monitoreando casos muy especiales, como son los trabajadores agrícolas temporales que están trabajando en los Estados Unidos bajo el programa H2A, que tenemos cerca de 200,000 en Estados Unidos, y estamos monitoreando en particular a través de los consulados en California y en Florida cuál es la situación.
En el caso, Entonces, es sí. un trabajo muy intenso. Sí, en el caso de migrantes indocumentados, embajadora, le pregunto, ¿se han reportado ya casos de algunos de ellos de origen mexicano que han dado positivo en COVID? ¿A los indocumentados se les da algún tipo de apoyo desde la embajada y los consulados de nuestro país en Estados Unidos? Sí, por supuesto. Por ejemplo, el día de ayer se reportó un caso de un indocumentado que estaba en un centro de detención en Nueva Jersey. Inmediatamente la embajada y el consulado en Nueva York estuvieron en contacto, estuvieron viéndolo a él, está en buen estado de salud. Entonces, eso sí estamos viéndolo con mucha atención. Claro. Hasta ahora hemos tenido afortunadamente aunque también es una desgracia, un solo caso y un fallecimiento de un mexicano en la zona de Illinois, en Chicago. Debo decir que el gobierno de México tiene el Centro de Información y Asistencia Mexicanos, el CIAM, que es un centro de llamadas, un call center, que está disponible las 24 horas del día, los 365 días al año para todos los mexicanos, y por ahí estamos recibiendo muchísimas llamadas de consultas, de reportes de mexicanos con necesidades, e inmediatamente ese centro canaliza las peticiones al consulado que le corresponde y el servicio consular está desplegado al servicio de los mexicanos en estos momentos. Claro. Embajadora, finalmente le pregunto, en medio de la crisis que pues empieza a generar ya el COVID, la parte económica que está golpeando al mundo y por supuesto también a nuestro país, se ha dicho acá, lo ha dicho el propio presidente López Obrador, que sería conveniente acelerar la entrada en vigor del nuevo Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, entre México, Estados Unidos y Canadá. ¿La embajada ve factible que se acelere este proceso? Mira, la información que les puedo proporcionar a todo el público es que estamos trabajando el gobierno de México muy estrechamente con las autoridades estadounidenses y el de Canadá para que esta entrada en vigor tenga efecto a la brevedad. Como saben, la implementación del tratado está a cargo ahora de la Secretaría de Economía, y la Secretaría de Economía, antes de la crisis del coronavirus, se estaba reuniendo de manera quincenal con la oficina del negociador comercial para ver los tiempos y las medidas de instrumentación. Ahora siguen las llamadas telefónicas y las reuniones telefónicas virtuales casi a diario, y estamos enfocándonos justamente en que se logre que el tratado entre en vigor alrededor del 1 de junio. 1 de junio, pues sí, nos vendría bastante bien en medio de esta pues situación económica complicada que está dejando esta pandemia. Embajadora Marta Bárcena, nos da gusto escucharla y escucharla bien. Le mandamos un abrazo y gracias por darnos esta información importante para el auditorio mexicano. Muchas gracias a ustedes y nada más quisiera reiterarle al auditorio mexicano la necesaria solidaridad con todos nuestros mexicanos acá. Sin duda. Son gente muy trabajadora, gente que contribuye a la economía de Estados Unidos, a la sociedad de los Estados Unidos, y no se diga la de México, y necesitan todo nuestro apoyo y necesitan que estemos siempre cerca de ellos y que sepan que el país los reconoce, que México los reconoce y los respeta. Importante sin duda el mensaje. Gracias, embajadora, le mandamos un saludo. Gracias. Muy buenas noches a la embajadora Marta Bárcena.